Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo video, nuestra segunda cápsula de aprendizaje de lengua y literatura para primer y segundo medio. En esta ocasión vamos a trabajar algunos conceptos que ya vimos con anterioridad, pero los vamos a poner en práctica en un tipo de texto en particular. Veamos entonces cuáles son las metas que tenemos para este segundo video y, por consecuencia, para esta segunda guía. Vamos a conocer los organizadores gráficos como una herramienta muy útil y sintetizadora de información. Además, vamos a aplicar las estrategias de idea principal, idea secundaria que ya vimos con anterioridad. ¿Para qué las vamos a aplicar? Para construir organizadores gráficos. Por otro lado, vamos a producir un resumen tomando una biografía en particular y además vamos a transformar un resumen en un díptico atractivo. La idea es que ustedes puedan confeccionar uno que tenga colores, imágenes, dibujos y todos los elementos propios de este tipo de texto. Pero para comenzar, ya te comentaba que tenemos que volver un poco atrás y por ello vamos a recordar cuáles son las características que tienen las biografías. Veíamos que se tratan de textos que nos hablan de la vida de un otro, ¿verdad? Que puede ser un personaje histórico, un personaje conocido para nuestra sociedad, por ejemplo, del ámbito de la política, de la historia, en realidad de cualquier esfera del saber. La idea de las biografías es que van trazando una línea temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros comenzamos la biografía hablando un poco de dónde nació esta persona, cuándo nació, antecedentes de su niñez, para luego hablar de la adolescencia, su vida adulta, dónde estudió, por ejemplo, algunos datos de interés particular respecto a, no sé, si practicó algún deporte, con quién se casó, hijos que tuvo, etc. Para terminar en la fecha de la muerte, si es que esta persona está muerta, o si no, para rememorar y hablar un poco de cuáles son los últimos aspectos más importantes de la vida de esta persona. ¿Por qué es esencial recordar estos conceptos y estas características de la biografía? Porque la primera actividad que vamos a ver tiene relación con tres personajes. Te vamos a presentar la biografía de Carlomagno, de Hitler y de Simón de Beauvoir. El 25 de diciembre del año 800, cuando Carlomagno fue coronado emperador, se encontraba en el apogeo de su poder. Gobernaba un imperio que abarcaba casi toda Europa. Carlomagno era el gobernante más poderoso de su tiempo. En Roma, el mismísimo Papa tiembla ante su presencia. ¡Larga vida a Carlos, emperador de los romanos! Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout
une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre que l'Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle Du côté des petites filles, et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Tú tienes que seleccionar solo una biografía y vas a confeccionar un resumen. Recuerda que en una guía anterior revisamos cómo es el confeccionar un resumen. La idea central es que tú debes identificar las ideas principales dentro de esta biografía que se te va a presentar y que tú vas a seleccionar, además de identificar las ideas secundarias, ¿ya? Recuerda que las ideas secundarias van anexadas e entregan información respecto de la idea principal. Luego que tú ya tienes esas ideas principales e ideas secundarias, estás en condiciones de poder confeccionar un resumen. Una vez que tú tengas identificadas estas ideas principales y secundarias, debes detenerte un minuto y es momento de que puedas acercarte a tu docente, ya sea de forma presencial o virtual en relación a cómo estén trabajando en tu sede, y que tu docente te pueda revisar la identificación de estas ideas principales e ideas secundarias. ¿Por qué es importante que hagas esto? Que te tomes el tiempo de acercarte a tu docente, porque él o ella te dirá si es que identificaste de forma correcta o si quizás debes hacer un cambio o una modificación en alguna de estas ideas. Luego que cumpliste ese proceso, es momento de confeccionar el resumen y ahí tú podrás ir hilando y enlazando estas ideas principales y secundarias, pero claro, ahora utilizando tus palabras para poder confeccionar este nuevo texto, este nuevo resumen de la biografía que tú seleccionaste. En este punto vamos a trabajar también con la confección de un díptico. Un díptico tenemos que saber que nos entrega diversa información. Puede ser de carácter de salud, de algún área educativo quizás, pero en este punto vamos a hacer un díptico con la biografía que tú seleccionaste. ¿Cuál es el procedimiento? Con tu resumen ya confeccionado, ¿cierto? Ya escrito por ti y revisado por tu docente, vas a confeccionar un díptico. En este caso, la idea es que tenga ciertas características este díptico. ¿Y por qué hemos seleccionado este tipo de texto? Porque visualmente es muy atractivo. Y de hecho, en el texto que tú crees, en este díptico, tienes que utilizar colores, dibujos, tienes que prestar atención también a la ortografía y a la distribución de la información, porque la idea es que tu díptico llame la atención y que otra persona se interese por leerlo y por revisarlo. Aquí puedes ver todos los criterios que tu docente te va a pedir para que puedas confeccionar este díptico. La idea, claro está, es que puedas disfrutar de esa actividad y, por cierto, puedas generar un texto muy armónico visualmente. Luego de esto, es importante que conozcamos respecto a los organizadores gráficos. Esta es una técnica, una estrategia que se utiliza en cualquier nivel escolar, desde los más chiquititos en educación básica, educación media y también para los que sigan estudiando en la universidad, la verdad es que se utiliza bastante. ¿Cuál es la idea de un organizador gráfico? Poder aglutinar y poder desplegar la información de una manera visualmente atractiva. Muchas veces leemos textos que son muy largos, ¿cierto? Y contienen muchos conceptos que se van repitiendo y que se van uniendo unos con otros. Pero claro, en la medida que vamos leyendo, vamos olvidando conceptos que leímos al comienzo.
Pues bien, el organizador gráfico te da la posibilidad de poder desplegar toda esa información para tenerla a la vista. Ahora bien, existen múltiples organizadores gráficos y aquí vamos a revisar los más usuales y los más sencillos también para que puedas trabajar. El primero que te quiero mostrar es el mapa conceptual. ¿Cuál es la idea del mapa conceptual? Se trabaja con conceptos. Tienes que partir de un concepto macro. Podría ser, por ejemplo, lenguaje, ¿no? Y luego vamos seleccionando los conceptos que están ligados con el lenguaje. Ahora bien, tenemos que utilizar conectores. ¿Qué son los conectores? Son estas palabritas de enlace entre mi concepto principal, mi concepto macro, con este nuevo concepto que le estoy adosando. También vamos a ver la utilización de líneas o flechas para ir uniendo los conceptos. Y en definitiva, poder crear este mapa conceptual, este mapa de conceptos. Otra forma que tenemos de crear un organizador gráfico es los cíclicos, que tienen un aspecto de un círculo, ¿no? Hablan de ciclos, de procesos que no tienen un fin, sino que se van desarrollando, como por ejemplo el estado del agua, ¿no? Que muchas veces está solidificado, luego se derrite y así sucesivamente. Podríamos perfectamente confeccionar un organizador gráfico cíclico relacionado con el proceso del agua. También es importante que conozcas un organizador gráfico secuencial, que se trabaja principalmente cuando estamos en presencia de muchos años. Por ejemplo, podríamos confeccionar un organizador gráfico secuencial respecto a la historia de Chile, particularmente, por ejemplo, de los presidentes que Chile ha tenido, ¿no? Y comenzamos con el primero, el segundo y así sucesivamente hasta el último presidente. Seguimos una secuencia, de eso se trata, ¿no? También podríamos armar un organizador gráfico secuencial, por ejemplo, de algunos aspectos importantes de nuestra vida. Comenzamos con los 0 años, quizás en los 5 años ocurrió algo y así sucesivamente hasta la edad que cada uno tiene en este momento. Otro organizador gráfico son los esquemas y como puedes ver acá se utilizan conceptos pero no conectores. Lo que se hace y cómo se van enlazando estos conceptos es mediante las líneas que aquí tú puedes ver, ¿no? Partimos de un título, de una idea central y luego vamos desarrollando las ideas secundarias, las ideas terciarias y también podemos utilizar algunos ejemplos. Esto va a estar relacionado con el tipo de información que estemos tratando. Te presentamos todos estos organizadores gráficos porque realmente tú puedes elegir cuál utilizar dependiendo del tipo de contenido que se esté viendo. A continuación vamos a trabajar con la novela gráfica Persépolis. Antes de leer esta novela gráfica, me interesa que puedas responder algunas interrogantes. La primera es, ¿por qué crees que esta novela gráfica está ilustrada con los colores blanco y negro? Señala un argumento y recuerda responder esta pregunta en mínimo 3 líneas. La idea es que puedas hipotetizar respecto a los colores que se utilizan en esta novela gráfica. La segunda pregunta tiene relación con si has leído antes alguna novela gráfica y qué diferencias crees que tiene esa novela gráfica con una novela convencional. También la idea es que puedas señalar un argumento y que tu respuesta sea en mínimo 3 líneas. Recuerda que siempre que te planteamos una interrogante existe una tabla con criterios. ¿Para qué sirven estos criterios? Para que tú sepas qué es lo que te va a evaluar tu docente en ese caso en particular. Recuerda siempre observar esa tabla para que tus respuestas no queden incompletas y puedas obtener el puntaje máximo. Luego de haber respondido esas 2 interrogantes, es momento de leer esta hermosa novela gráfica. Que por cierto, también hay una película de ella que está inspirada en esta novela. Pues bien, ahora que ya leíste el extracto o fragmento que pusimos en la guía de trabajo respecto a esta novela gráfica, es momento de identificar las ideas principales,
secundarias y confeccionar un organizador gráfico de este fragmento. Recuerda que puedes seleccionar cualquiera. Vimos el mapa conceptual, los cíclicos, secuenciales, de esquemas. Tú puedes utilizar el que mejor te convenga o el que te sea más fácil. También para esta actividad existe esta tablita con los criterios, ¿verdad? Recuerda siempre identificar 3 ideas principales, luego 6 ideas secundarias, por ejemplo. También es importante que la información dentro de tu mapa o de tu organizador gráfico en realidad esté ordenada jerárquicamente, que no esté desordenado, ¿no? La idea es poder ser lo más prolijos o prolijas en la confección de este mapa en particular. ¿Qué hemos visto en esta sesión? Recordamos los conceptos de biografía. ¿Por qué los recordamos? Porque vas a tener que seleccionar una: Carlomagno, Hitler o Simón de Beauvoir. ¿Para qué? Para poder confeccionar un resumen. Ese resumen luego lo vas a transformar en un díptico y ahí culmina esa actividad. Luego vas a ver los organizadores gráficos, pero no solo verlos, sino que los vas a tener que poner en práctica. ¿Y de qué manera? Confeccionando uno en relación a la novela gráfica Persépolis. Eso es lo que hemos revisado en esta ocasión. Nos volvemos a encontrar en un próximo video y recuerda que ante cualquier duda o consulta puedes acercarte de forma presencial o de forma virtual a tu docente de asignatura.